Bueno, tenemos con nosotros a continuación al doctor José Antonio Soto, que se está adelantando a la Navidad. Sí. Viene usted hoy muy rojo de Navidad, doctor. Siento, sí, le ha guardado esta corbata por meses para poderla traer al programa. Qué bien, qué bien, qué bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Aquí Muchas gracias. En A Fondo. Hay un estudio, bueno, hay uno que se ha hecho en España y otro de la Universidad de Pensilvania, que se han hecho estudios entre el cerebro del hombre, la mujer, y lo que determina básicamente es que estamos cableados, si existe esa palabra, se puede decir de esa manera, cableados diferentes. Y de cierta forma dice que los hombres tienen ciertas capacidades para hacer algunas cosas y la mujer para otras. Yo siempre he escuchado, y le pregunto, vamos a partir de esto, siempre se dice que existe la parte derecha, la parte izquierda del cerebro, que una es más racional, la otra es más emotiva, y que el hombre es más racional, la mujer más emotivo, que el hombre utiliza más una parte del cerebro y la mujer otra. ¿Eso es cierto? He escuchado eso también y hay una serie de mitos y de creencias y de informaciones, pero las ciencias médicas están evolucionando muchísimo porque el órgano, el cerebro, es uno de los órganos más complejos que existe. Es más lo que no sabemos del cerebro que lo que queda por aprender todavía. A tal punto Félix, que es cierto, existen dos hemisferios cerebrales, como existen dos hemisferios en la Tierra, el norte y el sur, existen en el cerebro dos hemisferios cerebrales, derecho y el izquierdo, y siempre hay un hemisferio que es el dominante, y ese casi siempre domina el lado contrario del cuerpo. Y fíjate que digo casi siempre, porque en medicina no siempre 2 más 2 es 4, nada es absoluto, pero generalmente el hemisferio dominante, el lado izquierdo, controla el lado derecho y es justamente donde están la mayoría de las habilidades manuales. Y el lado derecho pues controla de cierta forma las actividades del lado izquierdo, mayormente las actividades. Si existe lo que se llama un stroke, un embolismo cerebral, o un infarto cerebral, un daño cerebral del lado derecho, se nos va a afectar generalmente el lado izquierdo, las sensaciones, los movimientos, incluso la actividad muscular en general. Pero no es que existan áreas específicas para cada cosa en el organismo ni en el cerebro. Es una cosa vieja que se llamaba la frenología. Pero podemos hablar de diferencias específicas entre el hombre y la mujer. En el cerebro entre el hombre y la mujer. Realmente no. ¿No? Realmente no. Este estudio trae una cosa ilustrativa. ¿Y el estudio no determina quién es más inteligente? Mucho menos. Eso es sexismo biológico, eso es sexismo científico. Pero claro que no. Yo creo que la mujer es mucho más inteligente, no hay duda. Pero realmente lo que... yo traje esto para ilustrar un poco. Usted por haber hecho ese comentario ha dado la muestra de que es muy inteligente también. Gracias. Pero realmente yo traje un muestrario de cómo sería la cablería en el cerebro humano. Existen una serie de circuitos y esto es lo que están arrojando estos estudios tan interesantes que están mostrando ahora los investigadores en sus diferentes artículos, y es que han encontrado lo que se está llamando el conectoma humano. ¿Qué es esto? La forma en que están conectados las vías cerebrales. Antes se pensaban que el cerebro era un órgano que era compacto, y tenemos las historias, por ejemplo, de los MRIs, de los estudios que se han hecho. Por ejemplo, hemos visto los escanes que se han hecho en el organismo, normalmente la resonancia magnética, y vemos que son imágenes planas. Hoy en día hay unas tecnologías que son mucho más avanzadas y nos permiten ver esto tridimensional. Y esto lo que nos enseña es cómo se conectan cada parte del cerebro. No se sabe, Félix, por ejemplo, cuando pensamos, no sabemos en qué dirección transcurren esos pensamientos. Mira, esta da una idea que es más tridimensional de cómo está estructurado el cerebro humano y cómo se mueven esos cables. Yo tuve la oportunidad de hablar con un doctor muy bueno, un radiólogo especializado, doctor Alain Ortiz, del Hospital de Aventura y otros hospitales en el estado, y él me explicaba que esta resonancia magnética es mucho más avanzada, se llama difusión de imágenes, y lo que sigue es los trayectos de agua dentro de las neuronas del cerebro. Entonces este estudio lo que demostró es que las mujeres tienen más conexiones, y quisieran que mostraran a Brigitte un poco, las mujeres tienen más conexiones entre los hemisferios cerebrales, de un lado al otro del cerebro. Las mujeres tienen más conexiones entre un lado al otro del cerebro y en diferentes áreas del cerebro, y los hombres tienen más conexiones localizadas en un área. Doctor, ese estudio dice que el cerebro de la mujer es más eficiente. En general. No, el estudio dice que es más eficiente en coordinación y en relaciones sociales. Es lo que demuestra ese estudio. Y se hizo en aproximadamente 1000 personas, y la mayoría era dividido casi al 50%, casi mitad y mitad. Y lo que demuestra que las mujeres eran probablemente tenían más habilidades para relacionarse, coordinar actividades socialmente, y el hombre tiene más habilidades, como tiene más conexiones en un lado del cerebro, más capacidad para percibir y coordinar Por ejemplo, cosas. Estábamos haciendo el comentario anteriormente
consciente de que al hombre le es más fácil leer mapas, por ejemplo. Sí. Visoespacial. El poder ver las instrucciones para armar determinado aparato y descifrarlas mucho más rápido. Visual espacial. Eso es actividades motoras y coordinadas visual espacial. El hombre va a acordarse, por ejemplo, en un mapa y te dice, eso está en la esquina, haces una derecha donde vas a ver el árbol. Y la mujer te dice, eso es por casa de Mariita. Hay excepciones, ¿eh? Eso es por casa de María. Si ¿te acuerdas dónde vive María? Correcto, es por ahí mismo. Correcto. Entonces, por asociación social. Las mujeres tienen un nivel mucho más avanzado de relaciones sociales y no es casual que tengamos a Madeleine Albright, a Hillary Clinton y a Indira Gandhi. Madame Curie. A Madame Curie. Sí, son embajadoras y han sido personas que saben relacionarse muy bien socialmente y quizás en el desarrollo ontogenético, filogenético de los seres humanos, en castizo es, como nos hemos ido desarrollando por 10.000 años, lo que se ha producido es que una parte del ser humano va por un lado y otra parte del ser humano, que es el hombre o la mujer, va adquiriendo otras habilidades, pero tenemos que estar juntos como pareja. No quiero profundizar ahora en esta pregunta que le voy a hacer, simplemente me contesta por encima y vamos a ir más adelante sobre el tema. Sí. Están cableados, por ejemplo, hay quien dice que las personas que sufren de adicción, que sufren de determinadas enfermedades, se ha comprobado científicamente que están cableados diferentes. Muy buena pregunta. Incluso, Félix, eso está, es una de las teorías más fuertes que existe, que el cerebro humano tiene un tipo de conexiones que son diferentes. Recordamos, por ejemplo, y traía esta foto que es muy interesante de Albert Einstein, que esta es una foto donde se le está haciendo un estudio a él de su cerebro con electroencefalograma. Y hoy en día el Museo de Medicina en Washington, en los Estados Unidos, esta es la foto del cerebro de Albert Einstein que se está conservando ahí después de haberse hecho múltiples estudios. Son diferentes muchas personas por sus talentos, a veces por sus capacidades intelectuales son diferentes. En la esquizofrenia hay una ruptura de muchos de estos circuitos que hemos visto en los pacientes. Cuando hay depresión, cuando hay trastornos como el autismo, pueden haber trastornos, rupturas de estos circuitos, como si hubieran bombillos apagados o áreas que no se encenderían apropiadamente o se iluminarían demasiado. Pero también esto tiene una importancia clínica si se va a hacer, por ejemplo, un estudio para una persona que tiene un tumor cerebral en un área y el cirujano quiere saber cómo están conectados esos circuitos en esa área para no tocar esos circuitos y poder extirpar el tumor sin afectar el resto del sistema. Muy interesante, doctor.